Nos metemos de lleno ahora en el caso neonatal, las muertes que todavía requieren una explicación, las familias que piden justicia, las mamás del dolor quieren saber qué ocurrió con estos pequeñitos en este plazo de tiempo donde efectivamente falló absolutamente todo. Se planteó en primera instancia una investigación administrativa y tiempo después la judicial. Por supuesto hay imputados y hay un fiscal tratando de determinar y obtener las pruebas necesarias para avanzar en esta causa. Y hay un actor también fundamental que es Eduardo Caeiro, asesor de las víctimas de delitos, representando a los niños y representando también a dos familias querellantes. Gracias por venir y su primera reflexión sobre el estado de la causa, que todavía no se ha elevado a juicio y de acuerdo a mi entender falta mucho todavía. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero tengo que decir que esta es una causa que se está instruyendo con mucho dolor, con mucho respeto por parte del señor fiscal Raúl Ignacio Garzón. En ese sentido, tiene nuestro más importante apoyo y respaldo en todas las medidas probatorias que va realizando, porque no es una causa sencilla, no es una causa compleja, no es una causa que tenga una prueba directa que vincule a la autora sobre los hechos, es decir, no hay filmaciones, no hay fotografías, no hay testimonios que la ubiquen en el lugar del hecho. Entonces, la justicia y el fiscal Garzón tienen que avanzar en base a indicios que va recolectando. Y la suma de estos indicios, si son coherentes, si son unívocos todos en su interpretación, nos lleva así a una prueba o a una semiprueba sobre la responsabilidad de estas personas. Doctor, su función en esta causa, en la de Blas Correas, también es muy particular. Usted representa a esos bebés recién nacidos que fueron víctimas de ataques, sean los que fallecieron como los que sobrevivieron. ¿Por qué no nos comenta cuál es especialmente su función y cómo es el acompañamiento de las víctimas? Bueno, como bien saben, nuestro país ha incorporado tratados internacionales de derechos humanos y en eso está el Tratado sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, es decir, que está en un pie de igualdad con nuestra Constitución, conforme lo establece el artículo 75, inciso 22, apartado segundo, y a partir de ello los niños tienen derecho, cuando son afectados en un proceso penal, a ser representados. Nosotros trabajamos desde el área de las asesorías letradas de víctimas de delitos, que es un servicio que brinda el Poder Judicial, que brinda el Estado hacia todas aquellas personas que han sido víctimas de delitos y que están en una situación de indigencia o que están en una situación económica que no les permite pagar un abogado particular. Y nosotros en el proceso efectuamos una representación complementaria a la representación que ejercen los padres de los niños, que ejercen la representación principal, como así también a otros querellantes. Y en ese sentido, nuestra función y nuestro rol es representar tanto a los niños que han vivido como así también a los que han fallecido. Porque nosotros en el proceso penal venimos a ser como la voz del niño al cual se le han violado sus derechos. Y nosotros queremos expresarle esto a la justicia de la violación de los derechos de estos niños y queremos justamente que se haga justicia en el caso concreto. Además de ello también ejercemos un rol de control sobre los actos de instrucción que va desarrollando la Fiscalía, sobre los actos que van desarrollando los distintos jueces, para controlar efectivamente que las pruebas que se van incorporando a la causa sean pruebas legales, sean pruebas válidas, para permitir después llegar a una condena. Claro, doctor, en base a las pruebas que se han reunido, esta secuencia terrible, es un horror lo que se vivió en el neonatal, ¿usted cree que se pudo evitar o frenar a tiempo? Bueno, eso es una pregunta que todos nos hacemos. La verdad que a esta altura de la instrucción de la causa no estamos todavía en condiciones de afirmar eso. Principalmente por lo que se demoró, según interpreto, la denuncia judicial, ¿no? Quedó todo en primera instancia en un ámbito administrativo y posteriormente hubo otras muertes. Sí, de marzo a junio. Claro, incluso con una reunión que ha sido cuestionada del fiscal, del abogado y demás, uno no entiende cómo no se actuó de oficio, ¿no? Tal cual, eso bueno, es justamente motivo de otra investigación que se está realizando en otra fiscalía para tratar de determinar esto, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Bueno, evidentemente si todos los mecanismos hubieran funcionado oportunamente y de la forma que debió funcionar, obviamente no hubiéramos llegado a tanta cantidad de niños muertos. Evidentemente ahí ha habido un fallo. Justamente ese es el motivo por el cual el señor fiscal ha imputado a distintas personas que trabajaban con un marco de responsabilidad funcional en el hospital y fuera del hospital también. Y en esto quiero decir lo siguiente,
En derecho penal los delitos se pueden cometer por acción o por omisión. Es decir, por acción es quien deliberadamente, con intención, con discernimiento, con voluntad, con dolo, como le decimos nosotros, lleva adelante una conducta típica. Pero también hay comportamientos que son omisivos. ¿Qué significa un comportamiento omisivo? Que uno está en una posición de garante que establece la ley, es decir, garante de que no se comete el delito, y omite esa conducta y gracias a esa omisión se comete el delito. Que eso es lo que se está investigando a nivel de las responsabilidades funcionales que hay en el hospital. Por consecuencia de imputaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo? Hay imputaciones en ese sentido. Tal cual. Doctor, usted habló recién y ponderó la tarea que está llevando adelante el fiscal Garzón. Y le quería preguntar, ¿hay suficiente prueba ya o todavía falta para condenar en un delito que no había pasado nunca en Argentina y que son muy pocos los delitos similares que se han sucedido a nivel mundial? ¿Confía usted en que esto pueda dilucidarse? Sí, tiene razón usted, la verdad que nos ha dejado pasmado a todos la modalidad delictiva. Creo que no hay otro antecedente similar en la historia criminológica de nuestro país, de hechos similares. Y la prueba que se va colectando son distintos indicios, ¿no? Por ejemplo, un primer indicio que es muy importante es que la enfermera, todos los días que se produjeron muertes o lesiones a bebés que nacieron sanos, hijos de madres sanas, que recibían pinchazos, ella estaba presente. Ese es un primer indicio. Un segundo indicio es que ella tenía como una especie de percepción que el resto de las enfermeras y hasta también los médicos pediatras, las médicas pediatras, no lo tenían, de darse cuenta inmediatamente de que un bebé estaba en una situación tal vez de peligro. Entonces ella era la voz que avisaba de que este bebé estaba en esta situación. Ese es otro indicio. Tercer indicio, desde el día que ella dejó de trabajar en el hospital, porque fue suspendida, se dejaron de producir otras muertes y otros pinchazos. Un cuarto indicio que también es muy importante, de su computadora, desde el allanamiento que se hizo en su domicilio, se pudo saber que ella efectuó búsquedas en Google, en la plataforma de internet, en la cual había ingresado sobre el tema del potasio, que es una sustancia que se utiliza en medicina. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, para producir las muertes por las inyecciones letales, una de las sustancias que se le inyecta es el potasio, porque lo que genera el potasio es que se para el corazón. Y ella había ingresado justamente sus búsquedas a investigar sobre el potasio, sobre la dosificación del potasio en el cuerpo humano, etc. Eso es un cuarto indicio. Entonces, si vamos sumando estas sumas de indicios, de presencia, de conocimiento, de la situación de alarma que ella brindaba, nos va dando una semiprueba de que ella podría haber sido la persona que cometió estos delitos. La pregunta es por qué tuvo esa actitud, esa conducta. ¿Se podrá establecer una razón, una motivación? O si hay indicios en la investigación respecto a qué la movió a ella a una cosa tan, digamos, tan tremenda, ¿no? Sí, creo que no hay respuestas. No hay, la verdad ¿no? que uno no se entiende cómo una persona puede generar este daño en la vida y en la salud de criaturas recién nacidas. La verdad que escapa a todo perfil psicológico que pueda tener un delincuente. Doctor, estamos hablando de esta investigación del ámbito penal. Pensando en los bebés sobrevivientes, y recuerdo uno en particular, que hace poco estuvo su representante legal acá, que todavía sostiene y mantiene lesiones, tratamientos mediante, me da la sensación de que de por vida, lo que le ha quedado. ¿Se puede pensar en otro tipo de acción, otro cuestionamiento que venga de la mano posteriormente a un resarcimiento por el daño que va a acarrear por el resto de su vida? Bueno, efectivamente dentro del proceso penal está establecido en el Código la posibilidad de la acción civil. Que justamente la acción civil lo que busca es un resarcimiento por el daño físico que han padecido, pero también por el daño moral, ¿sí? Por el sufrimiento del niño, por el sufrimiento de la familia, por los tratamientos, etcétera, etcétera. Todo eso lo estamos evaluando porque nosotros también estamos constituidos en parte querellante de 2 familias que han sido víctimas también de bebés que han fallecido. ¿Y hacia quién el reclamo? ¿Hacia la provincia? Exactamente, se hace un reclamo hacia los autores por un lado, pero independientemente de los autores también se hace un reclamo administrativo hacia la provincia en una acción civil. Claro. Después está la discusión del desdoblamiento no de la causa, ¿no? Ya el fiscal ha fijado posición, considera que debe ser investigada en su integralidad en la Fiscalía Común y no desdoblar una parte, la de los funcionarios, en anticorrupción. ¿Cuál es su posición, doctor?
Bueno, nosotros cuando contestamos la vista que nos corrió el doctor Garzón, nos despedimos en igual sentido. Nos opusimos a que se separe la causa por dos razones fundamentales. En primer lugar, por una cuestión de economía procesal. ¿Esto qué significa? Que es tanto lo que se ha avanzado en la causa, hasta el momento hay más de 17 cuerpos instruidos, infinidad de declaraciones testimoniales, informativas, historias clínicas que se han acumulado, que desmembrar la causa implicaría necesariamente un retraso en la investigación de una con otra. Por un lado eso. Y por otro lado, hay una cuestión que siempre en derecho procesal se rige, que es que los delitos menores siguen siempre la suerte del delito principal. Entonces, si la investigación que lleva adelante el doctor Garzón tiene el delito de los homicidios calificados, necesariamente el resto de los delitos que se han cometido en esa causa deben ser investigados por el propio fiscal. Claro. Entonces, nosotros en ese sentido avalamos plenamente la actuación y la resolución del doctor Garzón en continuar con la investigación de la causa. ¿Por qué cree, doctor, que hubo un intento de que pase a anticorrupción? Es una estrategia defensiva. Dentro de las estrategias defensivas, obviamente son todas válidas. Yo estimo que las defensas quieren o han querido separar las causas, atento al cúmulo de pruebas que se ha incorporado en esta para que no repercute en la otra, pero son estrategias defensivas. ¿Falta mucho con respecto a este periodo de instrucción, ya pensando en una elevación a juicio? ¿Qué cree usted? Mire, la prueba es profusa y ha sido incorporada de manera legal. Nosotros estimamos que ya estaría en condiciones de elevarse a juicio si hay que respetar los tiempos procesales y también las eventuales impugnaciones que puedan hacer las partes, porque seguramente la defensa de la señora Agüero va a apelar y va a oponerse y va a tratar de llegar a las máximas instancias, lo mismo que los otros defensores. Pero nosotros estimamos que es tanto el avance que ha habido en la causa, que si bien es cierto que faltan pericias, faltan otros informes, falta analizar, por ejemplo, la totalidad de las historias clínicas para descartar si otros casos o en otros casos hubo mala praxis o se trató de la misma conducta, pero es tan importante la instrucción que se ha hecho que yo creo que hasta el momento ya está en condiciones de elevarse a juicio. Doctor Cairo, muchas gracias por venir, ha sido muy amable. Muy amable usted. Gracias, compañeros, gracias. José, María Esther, Diego. Buena Nos vemos semana. el lunes. Gracias. Nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Nos vemos Gracias. Y a ustedes en casa por acompañarnos, como siempre, ha sido un placer. Nos reencontramos en la próxima edición y, por supuesto, invitados a seguir en la programación de Canal 10. Gracias, chau.